Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más en su programa familiar, cómico, cultural. Tu programa. Y Partner, te oíste muy sexy. ya sé. ¿Cómo estás, Mari? Bueno, antes de ya seguir con la introducción, ¿cómo Muy andas? bien, ¿Bien? muy bien, muy bien. No, no, es que es vaciadísimo, Edgar. Estamos Excelente. hablando muy serios, muy serios. Y nomás empezamos a grabar y ¡pum! Cambia el mood. No, y está bien porque creo que el día de Sí, hoy va a partner. ser un programa curiosito, muy chistis, Ujú. porque Y polemiquito, polemiquito, también porque, por eso quiero híjole, romper la tensión, porque está cañón, ¿no? seguro va a haber gente que se puede sentir, ¿eh? Sí, 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 puede haber gente que va a decir, óiganme, no, eso Y, no. y es Vamos a que, a ver. ver, pues sí, uno como amante del vino, pues obviamente nuestra lealtad creo que tiene que estar con la vitis vinífera, ¿no? Ujú, totalmente. Somos team vino es solamente de la uva y eso creo que no hay duda en el Ujú. sentido estricto, ¿no? Eh, Creo que sabemos que esta planta sagrada que nos ha acompañado a la humanidad Y durante bondadosa. milenios, pues siempre de ahí sabemos que viene el vino. Sin embargo, el mundo de la fermentación creo que es un universo enorme también, ¿no? Sí, sí, sí. Sería un error de principiante pensar que la uva tiene el monopolio de la complejidad, de la elegancia, del placer. Y hoy creo, Mari, que vamos a Ajá. cometer una pequeña herejía enológica. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, vamos Entonces, platicando. porque vamos a platicar de bebidas que caminan como vino, que pudieran Ujú, oler o tener esta complejidad como el vino, que en ujú. sabor pudiera convivir con el vino, pero que no son vino. Ok. Es que, Estas a ver, bebidas que están en la línea delgada, ¿no? yo creo que como humanidad, como el ser humano que lo hemos platicado muchas veces en este programa, en este podcast, ha hecho fermentos de todo, ¿no? O sea, y ahora que investigamos este tema, en serio hay fermentos de todo lo que se les puede ocurrir. Pero a todo le llamaban vino en algún momento. O sea, era el vino de arroz, el vino de maíz, la hidromiel le llamaban vino también. O sea, todos estos fermentos que hacían se les llamaba vino, pero no tenían ni regulaciones, ni especificaciones, ni, pues, ahora sí que el know-how de cómo hacer bien la fermentación, porque luego hay fermentaciones que si no las haces bien pueden ser malas para el ser humano, pues para tu salud. Entonces, sí es como, ok, sí, se le llamaba vino, pero sí eso no es. Entonces, hoy vamos a irnos a vinos que no son vinos o sí son vinos. Y a ver, Y por eso dije que es polémico. tenemos que partir, antes de que nos empiecen a tirar, Ujú, vamos a dar contexto, por favor. ya, Abramos un sí. poquito la cabeza. Ujú, Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el vino? Desde la ok. perspectiva conservadora, la legal, la correcta, ¿no? Si lo vemos así, el vino es exclusivamente el producto de la fermentación total o parcial de la uva o del mosto de la uva. Y ahí nos vamos a quedar, ¿no? Ujú, La sí. uva. A ver, es que sí, pero es que hay muchas definiciones. Bueno, conforme ha pasado el tiempo han cambiado las definiciones, partner. Esta es la técnica, ¿no? Esta es una de las que pasaron en el tiempo. A ver, como decía, se hacía vino, se hacían fermentos de diferentes cosas. Ahorita vamos a platicar de varios, pero llega una necesidad entre cultural, entre regional, entre o sea, identidad, pues, de que dicen, oigan, a ver, empezamos ya a comerciar con estos fermentos. Y el vino de uva estaba compitiendo y compitiendo y compitiendo, pero no había nada que legalmente
regulara y diferenciara la importancia del vino de uva. Entonces, en Francia, en el siglo XIX, viene una etapa muy, muy complicada que fue la filoxera, que ya lo hemos platicado otras veces, este pulgón que afectaba las vides y acabó con muchísimos viñedos en Europa, sobre todo en Francia, en Alemania, en España, bueno, Hungría, todo esto. Al momento que pasa esto, empiezan a aparecer todos estos fermentos de otras cosas. Y obviamente que la gente del vino dijo, no, espérate, o sea, no, estamos ahorita cojeando, pero no podemos dejar que todos estos fermentos nos ganen. Digo, viéndolo de una forma muy burda, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer falsos vinos. Era tanta la necesidad de vender que empiezan a aparecer estos falsos vinos en el que le añadían muchísimas azúcares, le añadían muchísima agua, alcohol industrial, fermentos, pero muy mal hechos de la uva, más allá de los fermentos de otras frutas o de otras cosas. Entonces, ahí sí, el mercado se llena de vinos muy raros, con tal de cubrir los vinos que no se podían hacer porque no había vides, o vides bien, estaban muy débiles y pues el rendimiento obviamente tenían que hacerlo con muchísimas uvas porque muchas de las vides se habían muerto, ¿no? Lo poquito que quedaba. Entonces, para Francia, en Francia, para 1905 y 1919, se establecen normas contra el fraude alimentario, porque obviamente pues, hay más normas, normas aparte del vino. Y el vino empieza ahí su primera definición, partner. Por eso te digo que han sido varias. Dice, producto obtenido exclusivamente por la fermentación alcohólica del jugo de uva fresca. Hasta ahí llegó. Era proteger a los productores, a los consumidores y evitar una competencia desleal. Pero para 1924 se crea la Organización Internacional del Vino. Y ellos definen, ahí sí, esta se funda en París, y según la OIB, la definición resumida es la bebida resultante exclusivamente de la fermentación alcohólica total o parcial de la uva fresca, estrujada o no, o del mosto de la uva. Y ahí es cuando nace esta súper definición ya muy definida de qué es. Obviamente solo era uva, fermentación alcohólica y nada más. Nada de que le añadiste agua que no debías y que sea más alcohol de no sé qué. La Unión Europea después dice, ok, vamos a hacerla más cortita. La fermentación de productos procedentes de la vid, vitis vinífera, tan tan. Si no hay uva, no se puede llamar vino. Y eso es ya la Unión Europea. Así que Sí. todos los demás que estaban haciendo fermentos, pues ya no le puedes llamar vino. Aunque en Estados Unidos sí se puede. Le puedes llamar vino a lo de manzana, lo de cereza, lo del que quieras. Pero se tiene que poner apple wine o cherry wine o qué otra fruta te late que hagan los, o no Sí, sí, sé, sí. corn wine, de maíz, ¿no? Entonces, ahí sí, pues los que hacían vino que no era vino, pues bye bye. Que habrán Es que, a sentido, ver, ¿no? ahí es donde entra, más allá de la legalidad o de estos términos que se acuerdan a nivel internacional, entra también una perspectiva de cómo vemos la definición del vino. Porque para algunos que dicen, a ver, pues sí, o sea, pero yo no voy a vender vino. Más bien, para mí, creo que el vino entra en esta perspectiva liberal y sensorial, donde dice, pues es cualquier fermento que me ofrezca complejidad aromática, ¿no? Que tenga estas capas de Ujú, olor que evolucionan en la copa, que tenga estructura, que tenga acidez, que tenga taninos, cuerpo, alcohol, tal, 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 que tenga capacidad de maridaje, ¿no? Que pueda acompañar una comida y elevarla, y que tenga una ujú, expresión de terroir, o sea, que sepa al lugar de donde vienen sus ingredientes. Entonces, claro. si una bebida, no estoy diciendo vino, una bebida logra este equilibrio, pues deja de ser un simple jugo con alcohol, ¿no? Se Ujú, convierte en una ujú. experiencia vinosa, ¿no? Sí, sí, Entonces, creo que sí. ahí es donde entra la línea medio difuminada entre es vino, no es vino, no le llamamos así, llámale fermento, sí, pero a ver, es más fácil decir un vino de Granada,
Ah, Sí, bueno. lo que te comentaba de la gente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues Ahí ya sí le entiendes ponen esa idea y pues no te molestes si alguien dice, mira, prueba un vino de Granada. Está y me bien. desconecte. Sí. Chihuahuas. No, aquí sigues. A ver, ahí voy, ahí voy. Entonces, pues yo creo que dentro de una perspectiva, a ver, si sabes o le das el respeto que merece el vino y alguien te ofrece un vino de Granada o de lo que sea, no te ofendas. Ujú, Entiende que exacto. es un fermento de Granada y ya, o de lo que Ujú, sea. sí. Porque ya Me ha ofenderse por pasado eso en las está muy ferias. complejo. En las ferias del vino me ha pasado, en algunas ferias del vino me ha pasado que obviamente pues están los vinos de aquí, los vinos de allá, de Chile y de Argentina y de México, obviamente, y los dos, tres que traen de importación de otros lados y de repente llegas y hay justo vino de Granada. Y tú, ok, vino de fresa, de moras, que son bayas, ¿no? Y lo pruebas y por lo general son muy dulces porque aparte a veces le agregan azúcar. Pero dice, en una feria de vino está este stand con con vino de fresa. Y tú, ok. Hay veces que sí dices, bueno, sí o no, le digo vino, no le digo vino. Digo, al productor no le dices nada, pero en tus piensos dices, pues esto no es vino. O, o ¿por qué también? Yo a veces pienso, en el momento en que la OIV decide todo esto, pues los que hacían otros fermentos, ¿qué onda? ¿Qué dijeron? O sea, ¿por qué ustedes, los productores de uvas, se sienten los dioses y dicen, pues solo nosotros le podemos llamar vino y ustedes Es ya que igual y se ahí fregaron a Polonia? el fermento más poderoso a la par del vino puede ser la Exacto. cerveza. De ahí en más los demás creo que son pequeños. Seguramente. Y a ver, son pequeños porque ya no tuvo un como común denominador Bueno, y eso pequeños les entre afectó. comillas, porque Mm, el saque es conocido a nivel Exacto. mundial. La hidromiel. Simplemente, o muchísimas otras bebidas que pues hemos visto que sí se hacen pues, ¿qué onda? El vermut a veces también no lo manejan como vino, cuando viene de Pues la sí. uva también, ¿no? Entonces, ahí sí digo, bueno, ¿en qué momento, pues decidimos ser los mandamases, ¿no? Los que producen uva o vino de uva. Pero Y a bueno, ver, esa es este es una el duda. Y momento obviamente para hubo invitar reacciones. Ujú. a que nos comenten su reacción o su perspectiva, Ujú, su opinión. Sí sería muy bueno que nos platiquen los que nos están escuchando realmente dónde está la línea. Sí es necesario hacer exacto. la diferencia, se ofende la gente si a él le dices vino algo que no es vino, que nos escriban en las redes, por favor. Sí, 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 porque bueno, ahorita vamos a platicar de un estilo de vino que no es vino, que grabamos un episodio y tuvimos respuestas curiosas. Tú a ver, vamos hablando de estos vinos que no son vinos, según la definición de la OIV, Ok. que son varios ejemplos, ¿no? ¿Tú cuál tienes, partner? Así que digas, este me llamó la Ok. atención. Vamos a platicar de uno que te voy a decir. Él se llama Oxalis. Ujú, Oxalis es el ok. tubérculo que se cree Pinot Gris. Bueno, Este, es un este tubércule. fermento, ándale. Bueno, esta bebida que puede pasar como vino, que su origen es de Nueva Zelanda, los Andes, en estas dos zonas, ¿no? Su materia prima viene de la oca. La oca es un tubérculo andino similar a la papa, pero más colorido. Y Ok. bueno, este es el rey del camuflaje y la razón por la que muchos sommeliers han tenido crisis existenciales, según los que han probado esta bebida. Porque la oca es un tubérculo rico en almidón y acidez. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo curioso de
de este fermento, de este vino, entre comillas. A ver. En catas a ciegas realizadas por expertos, el Oxalis, producido por, hay una bodega, por ejemplo, en Nueva Zelanda que se llama Garage Project, ha Ujú. sido confundido sistemáticamente con un Pinot Gris o Ah, incluso con un Chardonnay de clima frío. Sistemáticamente, en catas a ciegas. o sea, en vista, ok, qué loco. En copa ofrece un color rosado vibrante o amarillo pálido, con Ok, acidez ok. como muy, muy marcada, notas de frutos rojos ácidos como frambuesa inmadura, este, y dicen que es una textura en boca sorprendentemente oleosa, ¿no? Como, Ok. o sea, se siente ahí Untuoso. Ujú. la untuosidad. Bueno, lo que dicen es que es una prueba definitiva de que la fermentación es pues, mera alquimia, ¿no? O sea, como Ajá. que ahí es una muy buena combinación de cómo el cerebro puede pensar o creer que sí es un vino, cuando por definición no lo sería. Entonces, Ok. hay Y, un primer y ejemplo, de un tubérculo como un bueno, tubérculo. pues como la papa, pero pues ahí tienes el vodka, que es de papa, ¿no? Exactamente. Digo, es un destilado, no es un vino. Ahí vamos también a lo mismo. Primero se fermenta y luego se destila. O sea, todo tiene que llevar una fermentación tarde o temprano. Entonces, está loco eso. Está loco. ¿Dónde dijiste A que ver, es? es de los Andes, esta bebida es Ah, andina. Argentina. Bueno, Argentina, Andina. Chile. Ajá. Ah, bueno, sí, sí, Wow. sí, sí. Ajá. Ok, ok. Fíjate que otra que a mí también, bueno, ya lo probamos, partner. Fuimos a un evento Sí, y de País Vasco y probamos la sidra. ¿Te acuerdas? Bueno, la ya la había sidra, probado, por pero probamos supuesto. esta sidra que de manzana, se hace de ahora sí que su producto base es la manzana, que lo aprendimos ahí que hay, ¿sabe cuántos tipos de manzana, verdad? Para hacer sidra, varios. Y es una fermentación y tiene cierta burbuja que se genera también, un CO2. Y la verdad es que es riquísima. Y te acuerdas que hicimos el escanciado y todo. Pero esta sí se ha aceptado mucho más. Se hace, obviamente, con un alcohol de 4 a 8 grados máximo. Cosa que también, ya ves que luego dicen que para hacer vino tiene que ser mínimo de 7 grados, ¿no? Claro. Ese es otro tema, el grado alcohólico, que si tiene que ser vino, digo, solo si es de 7 grados mínimo, creo que ya se le toma como vino, ¿no? Algo así. Trae una acidez muy rica, la espuma es muy como pica, ¿no? Un poquito. Y aromáticamente es muy rico, los sabores así como a fermento, decíamos que Sí, nos acordábamos de como del tepache o qué fue lo que dijimos que nos acordábamos cuando lo sí. probamos, ¿te acuerdas? Y se hace mucho en Normandía. Normandía, el Calvados, creo que algo así, es muy, muy famoso en Normandía, en España, obviamente, el norte de España, todo esto que es País Vasco, en Asturias, en Reino Unido y en Estados Unidos también se hace mucho la sidra. Y bueno, pues es muy, muy usada y al fin y al cabo, pues es un fermento, ¿no? Pero no puede ser vino. A ver, hablando de sidras, ahí te va una que es como hermana. Bueno, es una sidra también. Es la sidra de hielo. Le llaman ice cider. Ah, chis. Sí, dicen que es el gemelo del Sauternes. Su No. origen es precisamente en Asturias, España, y en Quebec, en Canadá. Y la materia prima realmente pues, son manzanas congeladas naturalmente. Está inspirada, obviamente, en el ice wine, en el vino de hielo. Entonces, más que Sauterne Este, sería This Wine, ¿no? Ujú, ajá. Bueno, ajá. la comparación la hacen por medio el tema aromático, Dulzor. pero sí, Ah, o ya, sea, ya. realmente está inspirado en el ice wine, este vino de hielo Ujú. alemán o canadiense, y esta bebida pues utiliza el frío extremo para concentrar los azúcares de la manzana antes de la fermentación. Ah, qué Dicen loco. que en la copa pues es literalmente oro líquido, tiene Ajá. una acidez pues equilibrada, ¿no? Y lo equilibra muy bien con el dulzor natural, eh, como todo ice wine. Y bueno, la confusión en este vino, bueno,
No sé qué decir ya, vino o no vino. La En confusión es este que licor, ¿o cómo le podemos llamar? Es que esa es la cosa. Licor, si te sirven una copa de esta bebida junto con un vino dulce de Sauternes o un ujú, Tokay húngaro, dicen que sí te va a costar distinguirlos. Ah, ok. ¿Tanto así? sí. Y bueno, que puedes Bueno, encontrar en notas pero de miel, de manzana asada, de especies o especias exóticas. Y es un vino de postre por excelencia. Bueno, ajá. es un vino de postre por excelencia fuera de la vid. Ok, bueno, aparte toda la tradición que hay alrededor de la sidra, ¿no? También se me hace muy Sí. padre. Digo, esto que dices del ice cider, ¿o cómo Cider. dijiste? Está muy chido, no sé, porque a ver, la uva, al momento que se congela, la pulpa no termina de congelarse por el grado de azúcar que tiene. No sé si la manzana pasa igual. Porque si no, pues es un hielo textual, es una Exacto. piedra, Hay que congelar una manzana. A ver Este cómo sí se se me hace. antojó, ¿eh? La verdad, cuando lo Sí, investigué, dije, sí se me antoja. sí. Y bueno, al momento de tener tanta azúcar residual, digámoslo así, este tipo de vinos, este tipo de bebidas, puede ser por eso la confusión entre un ice wine de uva y un ice wine de manzana, ¿no? O un Sí, sauterne, porque la como bien manzana dices. también tiene una acidez muy alta. Muy rica y muy alta. Y por ejemplo, dicen que durante la Edad Media se usaba más la sidra que el vino en muchas ocasiones, porque había momentos en los fríos extremos, a veces que tenían estas poblaciones, en Europa sobre todo, no maduraba al 100 la uva y sí la manzana. ¿Mm? Entonces, la manzana no necesita tanto calor y entonces hacían más sidra que vino y al mismo tiempo era más económico. Entonces también el pueblo en general tenía más acceso a esto. ¿Cómo ves? Órale. Y se le llegó a llamar vino del norte por lo que se hacía en Normandía, del Calvados que te digo. Entonces sí, el Calvados ya es un destilado de manzana. No es una sidra como tal, sino es un destilado, ya es otro paso. Oye, y otro, que también ya hicimos un programa de esto, partner, el sake, Ah, ¿no? por Yo creo que supuesto. todo el mundo confunde lo que viene siendo el sake con un vino. El Sí. vino de arroz, se le llama, Le ¿no? llaman así, sí, claro, vino de arroz, cuando en realidad es más parecido a una cerveza, pero, bueno, no una cerveza, pero se le dice o se le conoce más como vino de arroz. Y lo más curioso cuando platicamos en el programa, vayan al programa que hicimos de saque, que la verdad es que ya hace como 2 años, pero la verdad es que a mí me gustó mucho ese programa, nos quedó bien chido. Y lo que platicamos ese día es que en Japón a las bebidas alcohólicas en general se les llama sake. Ujú. ¿Te acuerdas? Una es el saque de arroz, luego se hace esta bebida, pero la cerveza le llamaban sake, a los licores le llamaban sake y después ya se le dio la connotación a esta de arroz, pero sí, antes así era. Cuando tú llegas a Japón y dices, dame un sake, te pueden dar una cheve, o sea, tienes que decir. Pero lo también interesante del sake es que no se hace el fermento solo. O sea, tú necesitas primero pulir el arroz muy bien y aparte ponerle un hongo, que es el goji, para que se haga la fermentación. Entonces, no tiene una fermentación solo, como lo es la uva. A la uva le puedes poner ciertas levaduras, pero trae sus propias levaduras, ¿no? El arroz no. El arroz tienes que ponerle este hongo para que se logre la fermentación. Y Por hay eso, varios tipos de arroz. por eso Por eso me no puede ser vino. refería a que era parecida a una cerveza. Era Ujú. más parecida a Ah, la igual. cerveza que al vino, porque la materia prima de esta bebida japonesa es el arroz pulido, agua, levadura y el goji, que dijiste, Igual. ¿no? Entonces, pues Ese. Sí, dije goji, ¿verdad? técnicamente Bueno, koji. se elabora mediante un proceso de fermentación paralelo múltiple. En el programa de saque lo pueden volver a escuchar para que entiendan el proceso.
pero sí Como es el más parecido a lúpulo la en la cerveza, cerveza que ¿no? al vino. Ujú. Y Ujú, organolépticamente se bebe más como un vino que como una cerveza. ujú. No, y la verdad es que es una delicia, a mí me encanta. Yo el sake me gusta mucho, he probado sake espumoso, he probado sake seco, de diferentes niveles de pulido. Entre más pulido es el arroz, es mejor el sake, bueno, tiene más calidad, pero es más caro. Y dulce, también probé un sake dulce y uno carbonatado. Y la verdad es que es todo un mundo el sake, es muy Es que, interesante, pero no es vino. es que si pruebas un Daiginjo Django. de Daijingo, alta, Daijang, ¿sí? de alta calidad, pues puedes encontrar literalmente la elegancia floral y frutal, por ejemplo, melón, pera, flores blancas, que te puedes encontrar en un vino blanco de Alsacia, por ejemplo. O sea, sí tiene una Delicioso. complejidad increíble. En cuestión de similitud, por ejemplo, tiene una baja acidez comparada con el vino de uva, Eso sí. pero lo compensas con el umami, ¿no? Ujú. Esta es la bebida como perfecta para quienes buscan la textura sedosa de un vino sin la agresividad tánica. Ok, ok. Y en Corea se hace también un tipo de bebida de arroz, partner. Este que es, se le llama maggeoli. Tú, Ok, ya hace rato sí, decíamos que es el vino lechoso, que tú el decías, vino ¿no? lechoso. Ujú. Y también se le llama un fermento turbio de arroz, pero también igualmente textura más cremosa, unas notas lácticas y a cereal. Debe tener alguna tipo de fermentación maloláctica, que los ácidos ahí hacen una conversión, supongo, y por eso tiene estas notas como cremosas, como lácticas, y dicen que también es ligeramente dulce. Es que no Entonces, lo filtran, pues, también por eso le da el aspecto ¿no? lechoso y turbio. Ajá, exacto. Entonces, el arroz también es una materia prima súper usada, ¿no? Para hacer bebidas. Y que le tienen también, tiene una ligera efervescencia natural, como si fuera un vino de Ujú. aguja o un pet nat parecido. Mm, qué Entonces, rico. sí, Oye, sí, sí, pues se aquí antoja. tenemos nuestra horchata de arroz. Ándale. Ay, le echamos un Le fermentito y pones mira. poquito ron, le ponemos poquito ron y ya. Es un vino de arroz, un vino de horchata. Bueno, ya hay uno aquí que lo Sí, ponen en las bodas, ¿no lo has visto? ¿no? Sí, ay, ¿cómo se llama? Híjole, luego mis hijos alguna vez me lo trajeron y estaba bastante sabroso. Es como, es con ron, de hecho, ya lo venden en su botecito, no me acuerdo cómo se llama, pero está bastante rico y es a base de horchata y también un licor por ahí, un destilado. Y está bueno, ¿eh? Órale. Oye, mira, te Sí, sí, tengo sí. uno que A se ver. llama Omerto. Y este Omerto, sí, tiene un nombre raro. El Roberto. Omerto es el secreto del tomate. Ok. Fíjate, la materia prima son tomates reliquia o heirloom, así es la variedad. Eh, y literalmente hay una persona que se llama Pascal Miche, un belga radicado en Canadá que desempolvó una receta familiar secreta desde 1938 para crear el primer vino, entre comillas, para quien no nos ve en video, de Ujú. tomate comercializable. Tomate. Y, y no sabe a salsa para pizza, ni a Bloody Mary, ni... No. A ragú. Literalmente, la sorpresa que Ajá. tiene esta bebida es que como el tomate es botánicamente una fruta, la puedes fermentar, Ujú. ¿no? Y bueno, Ok. variedades específicas como amarillas, algunos rojos, y el resultado de este tipo de jitomates o tomates es un líquido dorado y cristalino. Órale. Entonces dicen que en copa, si tú cierras los ojos, podrías jurar que estás bebiendo un Sauvignon Blanc Ay, con tanto notas de así. miel, con cítricos, con un final ligeramente especiado. Eso sí, puede tener como 18 grados de alcohol y te sirve como un Hijo. aperitivo. Ah, 18 grados está. de alcohol, o sea, sí genera mucho azúcar el jitomate. Oye, ¿y habrá
Porque hay diferentes estilos de jitomates o tomate, como le dice mucha gente. Sí, no, muchos, muchísimos, Entonces, sí. entonces habrá diferentes obertos, ¿o cómo dices que se llama? Humbertos. Omertos. Obertos. Habrá diferentes tipos de obertos, lo Yo creo que sé. sí, sí, hay muchos Qué tipos de loco. jitomate. Ok, sí, por eso pensé, dije, pues, ¿se parecerá? Qué loco. No, sí, híjole, luego es cuando dices, ay, algún día probaré todo eso. Dale. ¿Quién sabe? A mí sí me gusta luego probar todo eso. Oye, otro que es muy conocido, muy famoso y demás, sobre todo en países como Perú, como Bolivia, Ecuador, es la shisha, La chicha. que también es un fermento, pero de maíz. Que aquí en México tenemos también varios fermentos de maíz. Y se le llama vino de maíz también a veces. Y pues es bastante usado allá. Lo usaban mucho, sobre todo para cuestión ceremonial. En algún momento en esas culturas precolombinas, como lo fue también acá en México, lo usaban mucho para cuestiones ceremoniales. Y a veces lo hacen con maíz, pero se puede usar la yuca, la quinoa, el amaranto y algunas frutas. Digo, por separado. Pero puede ser Ujú. shisha de diferentes productos de estos. Se deja, por ejemplo, con el maíz, se deja germinar, se seca, se muele, se obtiene lo que le llaman ellos el jora y se cocina con agua y se deja fermentar con levaduras naturales. Puede llegar un alcohol hasta de 6 grados. Ahí está. Otro que por legislación, pues no llega al grado de alcohol de un vino, ¿no? Pero también, obviamente, es un método ancestral, siguen haciéndolo con este método ancestral y a veces antes masticaban el maíz porque la saliva generaba estas como enzimas que ayudaban a la fermentación. Como alguna vez Claro. lo platicamos en el saque. Antes había, ¿te acuerdas? Aquellas mujeres que masticaban el arroz, que eran así como unas diosas, unas divas, para ellos, pues acá también le llamaban que era una fermentación biológica humana, la Que shisha. aquí en Rewind Entonces, tuvimos un programa de vino de maíz sí, específicamente, que sí sí, causó, es el que comentas que causó algo de revuelo, sí, pero a ver, no, no, sí. no era con mala intención. Creo que hacen un gran trabajo No, claro. y Oye, y se le vende bastante bien sí, este se cuate, respeta ajá. esa parte, ¿no? Ujú. Y se vale, o sea, digo, él le llama vino de maíz y ahí sí tuvimos varias personas que nos dijeron, no, eso no puede ser vino y eso no puede ser vino, pero tiene tres diferentes estilos o cuatro diferentes estilos de vino, dependiendo del color del maíz, porque acuérdense que el maíz también tiene diferentes colores, tamaños, y entonces, pues le ha ido bastante bien a este hombre en Zacatecas. Sí, sí, Entonces, sí, sí. pues, Fíjate, y why hablando de not? bebidas, pues antiguas, ceremoniales también, con procesos Ujú, así, tenemos la hidromiel, que es el ujú, ancestro de todos, ¿no? Su origen creo que es universal, porque lo ujú, tenían desde los vikingos hasta los mayas, y la materia sí. prima simplemente era miel y agua, ¿no? ¿Cómo dejar fuera la miel si su cantidad de azúcar es altísima? Entonces, pues bueno, antes de que la vid dominara el mundo, bebíamos, como si yo estuviera de Ya fondo. te vi acá de tunga, tunga. Se bebía la hidromiel, ¿no? Sí. Pues Y sí, se ponían unas guarapetas sí, con claro. hidromiel. Ujú. Sí, era muy alcohólica, ¿no? Tengo entendido, de ahorita ya está más regulada, llega a 14 grados de alcohol, pero imagínate en aquellos tiempos que todo era, pues, fermentación espontánea, ¿a qué grados podían Y llegar? De no hecho, controlabas todos nada. los de los pueblos del norte de Europa también usaban mucho todas las hidromieles y luego llegaron a la cerveza, pero antes era hidromiel y bueno, acuérdense, digo, luego yo hago mucha alusión a la serie aquella de vikingos y lo usaban mucho y se ponían unas pero sabrosas con la hidromiel. Entonces, sí se usó bastante, ¿no? En la Edad Media todo esto también era lo que tomaba pues la plebe que llamaban allá, ¿no? Sí, 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 El sí. A ver, pueblo, que las el pueblo versiones sabio. secas o semisecas se comportan exactamente como un vino blanco con cuerpo. O sea, sí tienen sus notas Ujú. florales, cera de abeja, Es estas... riquísimo. Sí, 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 está muy, muy rico. De hecho, también existe la hidromiel, pues, literalmente de barrica, ¿no?
Ok. adquiere notas de Sí. vainilla, de tostado. Pues dicen hasta se puede acercar ahí en perfil como con un Chardonnay con roble, algo así. Sí, la Entonces verdad sí es hay. que yo creo que, a ver, mientras tengas una materia prima que se pueda fermentar, pues, híjole, el mundo es infinito. El mundo es Y con la infinito, sí. miel, yo creo que tienes también muchas opciones porque puede haber miel de agave, miel de abeja, miel de maple, miel, o sea, hay no sé cuántos tipos de miel, entonces imagínate, ¿no? O sea, en diferentes partes del mundo puedes hacer diferentes tipos de hidromiel. Entonces, sí, sí está interesante y se sigue usando y ha sido de las bebidas ancestrales que volvieron a retomar, así como el Pet Nat y los vinos naranjas y todo esto. La hidromiel también como que la volvieron a poner medio Sí, de ahí moda, va. ¿no? Ajá. Entonces sí, otro que también yo creo que está un poquito, se usa mucho y últimamente lo han traído mucho para todo lo que es mixología, es el vermut, que es Sí, delicioso. sí, claro. Es delicioso, tiene una notita medio amarguita, el bitter, ¿no? Este que le llaman, que se está usando mucho junto con el cinzano y todo esto. Y ahorita en los bares, como que en la cuestión mixología se ha hecho muy famoso, pero es delicioso, delicioso. La cosa es que aquí, como hay hierbas de por medio, no se, dicen que no se le puede decir vino. ¿No? Exactamente. Pero al fin y al cabo, su base sí es la uva en el vermut. O sea, sí es un fermento de uva, pero macerado con diferentes hierbas. Sí, pudiera ser como un tipo vino fortificado, ¿no? Sí, O pues sea, puede como por ser, esta. porque a ver, dice, tiene que tener vino como base mínimo 75% en la Unión Europea, que es donde más lo producen. Tiene que tener obligatoriamente ajenjo, que es Sí, como una semilla, ¿no? El ajenjo es como una semillita, sí. Pues por eso que creo que es la también traducción de vermú. Por eso se llama así. Significa ajenjo. no, ¿Sí, el no? ajenjo es otro, no, es como una semilla. A ver, busquemos qué es el No, por ajenjo eso. Lo bien. que digo es que vermú Ah, del ok, sí, alemán ya, ya, ya. significa Ah, ajenjo. ya, ya te entendí, ya te entendí. Estar aromatizado con diferentes plantas botánicas, hierbas, ya pueden ser, ahora sí que depende la región lo que pongan, y tiene una graduación entre 14,5 y 22 grados de alcohol. Entonces ya no es vino puro, ya trae ahí otros elementos que hacen que ya es un vino transformado, más que fortificado, eh, pues como aromatizado, ¿o qué será? Sí, 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 sí. Sí, macerado está bien. A veces, bueno, sí se le puede subir como, perdón, sí, tienes razón, fortificado, porque sí se le puede añadir algo de alcohol, pero no es como regla base, tengo entendido, ¿no? Ujú. Entonces, sí, se usa muchísimo, más no se le puede llamar vino. Sí, en la Entonces, Edad Media a fue mí se me llamado hace de delicioso. hecho el vino hipocrático o sencillamente vino de hierbas. Por eso entra en esta categoría, porque así se le conocía, Ujú. vino de hierbas. Sí, 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 y los reyes lo usaban muchísimo, y aparte a veces hasta diferentes hierbas podían ponerle que eran medio alucinógenas, ¿eh? Sí se llegó a usar con Si te algunas ponías hierbas que podían ceremonial. llegar a ser medio ceremoniales. Sí. Hablando de eso, anduve en Oaxaca, partner, y nos dieron un No, mezcal si te pusiste muy con... ceremonial. No, fíjate que no. No. Tomé un shotcito, la verdad es que no tomé mucho, habrá que probar más. Pero no, dicen que se usa mucho para cuestión dolores y cosas de eso. Sí, el pretexto, claro. El pretexto. Entonces, el vermut también podía llegar a tener estos efectos, ¿eh? En algunos momentos. Y hay vermut rojo, vermut blanco y vermut seco. Entonces, también pueden tener diferentes estilos. Y es rico, es riquísimo. Como digo, hay gente que se lo toma solo, simplemente con hielo, y hay gente que lo usa mucho como ¿cómo se llama? Mixología. Ok. Entonces, pues bueno. Fíjate, hablando de hierbas, hay Ujú. un vino, entre comillas, que es el vino de ruibarbo. Ah, sí.
Ok. Es una hierba, ¿no? El ruibarbo. Sí, su origen es de Reino Unido y Estados Unidos. Ujú, La materia prima son tallos de ruibarbo. El ruibarbo ujú. es técnicamente una verdura, pero se trata como fruta. Su Ok. característica principal es una acidez agresiva, pero muy similar a la del ácido málico presente en las uvas. Cuando Ujú. se vinifica correctamente, que a menudo es mezclado con fresas, o puede ser solo, el vino de ruibarbo seco es sorprendentemente similar a como un rosado de Provenza, de la Provence, Ujú, ujú. guardando proporciones. A ver, es que yo creo que en todas estas comparaciones que se están Sí, sí, haciendo sí. hay que guardar proporciones, digo, tarde o Exacto. temprano, ¿no? Y sí, parecido a, yo creo, Sí, 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 sí. A ¿no? ver, tiene notas minerales, cítricas, vegetales, tiene un color rosado pálido muy elegante, es una bebida refrescante que limpia el paladar, así como un vino blanco de alta acidez, pues este también te puede ayudar a eso. Ok. Entonces, Oye, y por ejemplo, los destilados de uva, al momento que pasan por la destilación, ya no se les llama vino. ya no es vino. Ujú. Pero Ahí al fin y puede al ser más cabo, sencillo categorizarlo. su base es fermentación de la uva, ¿no? O sea, el brandy, el coñac, el armagnac, todos estos, pues tarde o temprano son destilados que su origen es la uva. Entonces, la Ugni Blanc, ya ves que se usa mucho para este tipo pues no son vinos, son destilados. Entonces, pero también, pues son súper usados en todo el mundo. Sí. Otro otros dos que también vienen de la uva, pero no se les dice vino, es la grapa y el pisco. Ah, claro, Por muy ejemplo, comunes en la Perú. grapa, el pisco en Perú y en Chile. En Ujú. Perú y en Chile, en los dos, nada más que ahí tienen diferentes regulaciones, la quebranta, ya ves esta uva que se usa mucho para el pisco, eh, tienen ahí, de hecho, así como se pelean del tango los argentinos con los, creo que son Uruguay o Paraguay, Sí, Perú y Chile, creo que ahí tienen también sus que veres entre que si es tuyo o es mío y que sí, que no, con lo del pisco que quién empezó y bla, bla, bla. Y sí tienen dos, tres regulaciones que creo que en Perú sí lo destilan dos veces y en Chile no, o al revés. Ahorita no me acuerdo, pero sí tienen ahí diferentes regulaciones. Pero sí, tarde o temprano, son, pues, destilados de uva. Y hay diferentes uvas, pero sobre todo es la quebranta la que la usan. Y la grappa es italiana y también viene, pero del mosto, perdón, del orujo, de lo que ujú. ya dejaron de usar de toda de toda la fermentación, prensan, sacan todo el líquido, se hace vino y todo lo que queda, las pieles, las semillitas y bla, 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 eso lo destilan. O lleva un proceso en el que se destila y se hace la grapa. Y es deliciosa, ¿eh? ¿Has probado grapa? Sí, claro. Sí, 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 muy Sí, rica. aquí un amigo, René de Jaén, en algún Sí, momento hizo su sacó una. grapa creo que fue del vino Malbec. Tengo entendido que fue con la uva Malbec que lo hizo. Y estaba delicioso, ¿eh? Buenísimo. Muy, muy sabroso, le quedó muy bueno. Y sí, ese es otro que dices, pues entonces ya no es vino, ninguno de estos, es destilado. Ya no es. Pero su Fíjate, origen fue la uva. en ferias del vino aquí en México, me ha tocado ver un vino entre comillas, que ese pudiera pasar, digo, si ahorita platicamos de algunos que parecían blancos, este sería como la imitación de los tintos, y es el vino de Granada. Oh, Eh, Yo lo había visto aquí en México y dices, pues sí, pues aquí hay Granada, pero realmente tiene su origen desde hace mucho tiempo y viene desde Armenia, Israel, Azerbaiyán, todo aquel lado y se usa con ajá. Granada. Pues es de las pocas frutas, además de la uva, que posee una cantidad significativa de taninos en su piel y en las semillas. Por eso Ujú. ese sí lo pudieran haber Mm. hecho pasar por vinos tintos.
Pero no es de y, uva. pero no es de uva. Esa es la cosa. Sí, no, la verdad es que... Y es rico. Alguna Sí. vez sí he probado como licorcito de granada y es muy sabroso. A mí sí, sí me gusta. En Turquía, por ejemplo, utilizan muchísimo la granada para hacer licores y son muy sabrosos. Aún siendo que se supone que no deben tomar, sí usan este tipo de pues, bebidas, digámoslo así. Aparte que el jugo de granada es delicioso allá. Delicioso y muy Es bueno. delicioso, sí, muy bueno. Sí usan algunas como para hacer un licor de, ¿cómo se dice? De Granada. El Jerez es otro que sí es vino, pero también luego hay fortificados, entonces ya no es vino. Ahí Está yo me quedo la duda. en la raya, Sí, ¿no? Está en la línea. Porque, a ver, está en la si línea. tienes estos Jerez que llevan cierto proceso, que son secos, que son semidulces, etcétera, pero luego ya llegas al último nivel que llevan fortificación por medio de alcohol vínico. Entonces, pues ahí, ¿qué onda? Son vinos fortificados. Sí le podemos llamar entonces vinos fortificados, nada más, porque no llevan destilación. ¿O dónde quedan? Como el Oporto. Pues a ¿Quedan ver, como vinos nada más? esa pregunta que queda en el aire y se la hacemos nosotros a A la gente. ustedes que nos están escuchando. ¿Cuál es su Yo- opinión? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? No solamente el Jerez, sino todas las que platicamos en este programa. Y a ver, híjole, la próxima vez que alguien me diga, eso no es vino, pues igual es cierto, pero si alguien me invita a probar un Omerto o un Oxalis o lo que sea, yo Ay, sí. feliz, A mí ¿no? denme un saque, un pisco. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, sí, la verdad es que el mundo de las bebidas, el mundo de los fermentos, híjole, es inmenso. Como dices, el Omerto, me quedé Omerto. con el Humberto en la cabeza. Es delicioso y la verdad es que, bueno, no, ese no lo he probado, pero el mundo de los fermentos es delicioso y hay que probar, ¿no? Sí, Hay claro. que aprender a apreciar todo lo que hay. Por ejemplo, en México, el tesguino, el tepache, ¿cómo se llaman todos estos? Ay, ¿cómo se llaman los demás de Pues sí, sí, bebidas todos así los de fermentados que tenemos sobre los fermentados? frutas. Ahorita se me fueron los nombres. Pues también son muy interesantes, ¿no? O sea, bueno, el tepache me cuesta más trabajo, pero sí hay unos que dices, va, ¿no? Y sí, a ver, Y mi conclusión sobre todo este programa es que creo que como amantes del vino, nuestra obligación no es cerrar puertas. O sea, nuestra obligación creo que es educar nuestro paladar para reconocer calidad. Venga de una viña de Burdeos o venga de un campo de tubérculos en los Andes. Entonces, pues estar abiertos a eso y Sí. pues a brindar por la diversidad. Yo creo que sí, definitivamente. Sí, hay la gente que es muy estricta, adelante, pero que eso no les quite el decir, ok, aunque no sea vino, lo pruebo, ¿no? O Lo sea, pruebo, luego hay por gente que supuesto. también es muy escéptica y dice, no, 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 yo ese ni lo voy a probar. Debe estar horrible. Pruébenlo. Si no les gusta, bueno, pues ya supieron, ya nadie se las cuenta. Pero pruébenlo. Sí, nadie Igual y está se obligado a llevan llamarle sorpresas. vino. No, no, no. Y eso sí, otra, que me ha pasado, que estás en la feria, llegas al stand y están pues los chavos que están echándole ganas y haciendo su vino de cereza y bla, bla, bla. Y no falta el que llega y les da toda una cátedra de que no es vino. Y Sí, dices, nada. y dale chance, hombre. Ellos saben que no es vino, no pasa nada. Exacto. Es- Y también del otro Están lado, echándole si ganas. vendes alguna bebida, la vendes como vino, pues tampoco te empeñes en convencer a la gente de que sí es un vino. Pues no pasa nada. O sea, Pues sí. vende tu trabajo, vende tu calidad, vende tu producto con todo el esfuerzo y ganas que le metes. Eso yo creo que es lo importante, más allá de si se llama vino o no. Es que yo creo que comercialmente, si le pones fermento de, ya no se vende igual, Sí, ¿será? mucho es por marketing, también. Sí, Sí, vino sí, o te sea, da la
connotación el elegante. nivel. Sí, exacto, la connotación. Una cosa es que le pongas bebida de maíz o licor, no, porque luego no todas llegan a ser licores, a vino de, ¿no? Entonces ahí ya dices, ah, oye, es un vino de esto, hasta causa curiosidad, ¿no? Sí, Cosa que si le pones fermento de, pues no sale. Bueno, no sé. Yo creo que hasta por ese lado, como dices, o sea, mentalmente pues dices, ah, no, entonces sí lo compro. sí. Bueno, pues sí, sí es todo un tema. Los que nos están oyendo, platíquenos qué piensan. No importa si nos regañan, regáñenos por lo que estamos diciendo, no pasa nada, no nos agüitamos. Pero bueno, podemos hacer una plática interesante de esto, Exactamente. Pues muchas gracias, Mari. ¿verdad? Qué gran programa. Nos Gracias. vemos la siguiente semana. Ya saben nuestras redes. Ya estamos en YouTube. Y pues bueno, ¿qué más? Pues ya, vámonos. Vámonos a echar un ¡Vámonos! vino de manzana. Ah, no, no es cierto. Una Es sidra. bromi, es bromi. No se agüite, no Bueno, se agüite. Vámonos pues. chau, chau. Adiós. Bye bye. Rewind.